Muchas gracias, señor presidente. La que suscribe es senadora Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica bajo la siguiente exposición de motivos. El agua está considerada como un recurso estratégico y de seguridad nacional. Este simple hecho es determinante para entender la importancia que la nación le da al vital líquido. Lo anterior se sustenta en diversos hechos que justifican lo esencial que representa para nuestro país dicho recurso. Basten unos cuantos datos para mostrar lo significativo que son los recursos hídricos en México y, por consiguiente, las obras hidráulicas que ello implica. Más de la mitad de mexicanos se encuentran en estrés hídrico por disponer de menos de 1,700 metros cúbicos por habitante al año. Y ante la escasez de agua, la tendencia es que se incremente el número de mexicanos en esta situación. La disponibilidad per cápita está disminuyendo rápidamente, ya que considerando los años 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2005, se han tenido por persona al año en metros cúbicos las siguientes cantidades: 18,035, 13,313, 9,645, 6,958, 5,725, 4,771 y 4,416, respectivamente. La población de la cuenca del Valle de México, donde habita el 20% de los mexicanos, dispone por persona solamente de 88 metros cúbicos al año. Lo anterior ha provocado que, además de haberse cometido en esta región el mayor ecocidio en nuestro país, con la desaparición de los 5 lagos que existían durante la Gran Tenochtitlán, ahora se tenga que traer el agua de otras cuencas y con desniveles superiores a los 1,000 metros, con un costo enorme en las finanzas públicas. La cobertura de agua potable directa es, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía un reto importante para satisfacer a cerca de 12 millones de mexicanos. En La Paz, Baja California Sur, se está construyendo la primera desaladora para usar agua de mar con fines potables, ya que su acuífero no satisface la demanda actual. Hay acuíferos como el de La Laguna, donde se extrae agua con elementos tóxicos y contaminantes como el arsénico. Hay lugares como en Guanajuato, donde la sobreexplotación es de tal magnitud que ya se extrae agua de acuíferos fósiles. Hay acuíferos como el de Texcoco, cuya sobreexplotación es de alrededor de 350%. La contaminación de ríos y arroyos es tan grave que algunas de estas corrientes son verdaderas cloacas de drenaje. Predomina la infraestructura obsoleta para el servicio de agua en los diferentes usos, además de escaso mantenimiento, y paradójicamente se incrementan las fugas de agua. A pesar de estos graves problemas, la eficiencia en el uso de agua es muy baja, ya que en las actividades agrícolas, donde se usa el 77%, la eficiencia varía entre el 33 y el 55%. Es decir, se dejan de aprovechar hasta 67 litros de cada 100, y para producir 1 kilo de maíz se requiere 1,000 litros de agua. Por otro lado, para el caso del uso público urbano, donde se usa el 14%, su eficiencia varía entre el 50 y el 70%. Aunado a lo anterior, existen muchos otros problemas que evidencian la necesidad de una verdadera y profunda cultura por el uso sustentable del agua. Además, para la explotación, uso y aprovechamiento del agua, es necesario la construcción de diversas obras hidráulicas, las cuales han sido fundamentalmente construidas por el gobierno federal, y durante muchos años se subsidió a quienes usufructuaron dichas obras. Sin embargo, la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica legisla insuficientemente sobre la contribución, considerando solo algunos aspectos de proporcionalidad según el tipo del usuario.
En este contexto es evidente que tres de las principales causas por las que no se han podido resolver estos y otros problemas hídricos se refieren a la insuficiencia de recursos económicos, tanto por la distribución financiera en el proyecto de decretos de egreso de la Federación, como por la baja captación a través de las cuotas y tarifas, donde existe un enorme rezago en los montos a cubrir por una falsa cultura de adeudo y no pago. A la estructura orgánica de la actual Comisión Nacional del Agua, que bajó su nivel de secretaría a comisión y por ende ahora dispone de una menor injerencia para determinar y aplicar las políticas públicas relacionadas con los recursos hídricos, así como para supervisar y ejercer la autoridad requerida para que se cumplan los preceptos tanto de ley y reglamentos como las diversas normas oficiales y mexicanas al respecto. Las condiciones de la infraestructura hidráulica deben mejorarse, tanto para servicio de agua potable como para las actividades productivas, incluyendo el campo, que es el que más agua utiliza. Y la eficiencia en su uso es fundamental para aprovecharla adecuadamente. Por lo anterior y dado el momento actual de las condiciones tanto de la crisis global múltiple que ha afectado a todos los sectores productivos y los impactos del cambio climático, se hace necesario reestructurar el esquema legislativo en cuanto a los recursos hídricos. Es decir, se hace evidente realizar reformas a la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, que tiene casi 20 años de haberse emitido y no se ha actualizado, cuestión que obligadamente debe hacerse por varios aspectos técnicos, ya que muchas obras hidráulicas ya están rebasando su vida útil y es urgente hacer desde supervisiones detalladas para ver posibles desperfectos hasta reparaciones que aseguren la no presencia de alguna contingencia. Pero además es necesario desasolvar muchas de estas obras con la finalidad de recuperar el volumen original de captación de agua. Actualmente es una práctica cada vez más urgente el tratamiento y reuso del agua, aspectos que no aparecen en esta ley, porque en aquel entonces no era un problema evidente ni una necesidad como lo es hoy. Pero además el reuso vía plantas tratadoras resulta muy costoso y en la práctica con problemas de operación, por lo que debe instrumentarse mecanismos integrales que incluyan, entre otras técnicas y prácticas, la instrumentación de humedales productivos o módulos de tratamiento y reuso de aguas residuales, en unidades pequeñas como de media hectárea que permiten fuentes de empleo. Los humedales productivos o módulos de tratamiento y reuso de aguas residuales, aunque lleven el nombre de humedales, en realidad son muy diferentes a los humedales naturales, ya que cubren funciones muy distintas, por ejemplo, a los manglares, por lo que incluso no es muy propio el nombre, pero así se le ha mencionado en diversos estudios. De tal manera que lo indicado anteriormente se refleja en la iniciativa, ya que se incluye el fomento de la construcción de pequeños humedales productivos en el artículo 1, sobre los criterios de calidad y capacidad potencial de tierras en el 6 y 7, sobre la contribución según disponibilidad de agua, contribuciones diferenciadas y apoyos a áreas marginadas en el 7, sobre el reuso en el 10 y 11, sobre los convenios en el 11 y 12 y sobre la inclusión del Distrito Federal en el 14 principalmente. Estas son las reformas que la suscrita considera que son necesarias y urgentes para realizar en esta ley y que además tienen pertinencia con los impactos del cambio climático global, que concretamente en el verano de 2009, en la zona más poblada del país, como es la cuenca del Valle de México, los niveles de agua en las diferentes presas que abastecen a la zona metropolitana de la Ciudad de México se encuentran al 42% de su capacidad de almacenamiento, por lo que los efectos del fenómeno meteorológico del Niño pronostican para el siguiente año una mayor sequía que obliga a generar procesos de uso eficiente del agua en todos los usos y desarrollar estrategias integrales, incluyendo amplios programas de reforestación efectiva, así como de obras de humedales productivos, aparte de la construcción de obras que aumentan la oferta de agua, tanto en su tratamiento como en infraestructura. Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto, que se encuentra publicado en la Gaceta, y por obvio de tiempo solicito, señor presidente, se inserte de manera íntegra en el diario de los debates. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Peredo Aguilar. Obsequiando su solicitud, desde luego se inserta en el diario oficial. El senador